siguen acumulándose países que desclasifican fenómenos relativos a observaciones aéreas anómalas. Brasil, más de 600 casos, creo. Sí, más de 600 casos. Los ha dado gran parte de ellos la Fuerza Aérea a un grupo que además lo estaba pidiendo, había solicitado en varias ocasiones que se desclasificaran pues algunos de los casos, por ejemplo, la Operación Prato, un caso espectacular que se produce en Brasil. No están todavía en la red de redes esos casos desclasificados, sí que están las carpetas, 12 carpetas llenas de esos documentos y un DVD donde están algunas filmaciones del Ejército y de la Fuerza Aérea brasileña. Documentos de casos OVNI, de objetos volantes no identificados, que por el momento no han podido resolver. Tenemos a nuestro compañero Pablo Villarrubia, que sigue muy de cerca esta noticia, que iremos ampliando porque la sensación es que los militares han dado además rollos de película, que esto es increíble, rollos de película, fotografías, y claro, ocupan, ahí tenemos la imagen, la tiene Carmen en pantalla, un rollo de película, como me gustaría a mí tener esto en las manos, una franja de casos impresionante, del año 70 al 79, o sea, la creme de la creme, de casos terribles que hubo en Brasil. Pablo Villarrubia, Cadena SER en Barcelona, buenas noches, amigo. Muy buenas noches, amigo Iker, aquí en Barcelona. Qué bien suenas, como siempre conectamos con Barcelona, es un lujo, sonido perfecto. Pablo, ¿qué ha pasado? Pues una sorpresa, porque no, ya lo esperábamos en parte, a pesar por las insistencias de Ademar Gevaer. Ademar Gevaer, para quien no sabe, es un posiblemente mayor divulgador de ufología en Brasil, director de la revista UFO, y que creó la Comisión Brasileña de Ufólogos justamente hace ya unos 3-4 años para forzar la desclasificación del fenómeno OVNI en Brasil. Entonces, juntamente con varios amigos, como Roberto Beck y Fernando Ramalho, han forzado al máximo al gobierno de Lula para que varios documentos salieran a luz, para que fueran revelados por los militares. Hace 2 años consiguieron que algunos documentos fueran liberados, fueran desclasificados por los militares, principalmente del Ejército del Aire brasileño, pero bueno, en parte defraudó a algunas personas por la poca cantidad, pero fue el principio, fue la primera vez que se consiguió algo. Y finalmente ahora, el día 5 de mayo, son llamados nuevamente a Brasil a Roberto Beck y Fernando Ramalho, y allí recogen con los militares del Ejército del Aire 631 páginas divididas en 12 carpetas, como habías comentado tú y Carmen 12 antes, carpetas. Entre el creme de la creme, como habías dicho, realmente años 70-79, con los mejores casos posiblemente de la historia de ufología mundial. Hombre, esto se merece un programa, desde luego. Santi, esto sí que es alucinante. Los militares brasileños, ahí es nada, celosos de sus contenidos, dan la información de los 70 a los ufólogos. ¿Qué demonios está pasando? Pues yo creo que ya esto es una especie de día de la marmota que vamos teniendo aquí casi todas las semanas, de que prácticamente cada mes se nos añade un país nuevo a esta epidemia epidemia afortunada de desclasificaciones OVNI, y en este caso tenemos un país y una época especialmente interesantes, con lo cual en cuanto empiece a desgranarse todo lo que hay, se habla incluso de información sobre aspectos bastante interesantes y que hasta ahora parecían que eran simplemente folclóricos, como el mítico chupa chupa. Claro, que con ese nombre, claro, dices, pero que era una luz que llenó portadas y portadas de periódicos en Brasil, porque la gente del estado, sobre todo no sé si es Isla de Colares, nos lo puede contar Pablo, ¿verdad? Marañón, sí. ¿Podías resumirnos? Porque vamos a escuchar, hemos podido hablar gracias a ti, Pablo, con Ademar Gevaer, el responsable de esta desclasificación de informes militares. Claro, una zona de selva tupida, apariciones de ovnis años 77, si no me equivoco, Pablo, y mucha gente con unas picaduras y unos problemas médicos. Y aquello parecía un virus extraño, ¿no? Algo increíble. ¿Hay información sobre estos casos? Sí, bueno, a mí me sorprendió porque estos días prácticamente no he podido dormir, Iker, estando aquí en Barcelona, porque cuando empecé a abrir las carpetas, o sea, a mirar el contenido de cada una de esas carpetas, era una sorpresa tras otra. Ah, las tienes ya en las manos. Exactamente. Madre y además, mía, qué malandrín eres. ¿Cómo te envidio, Pablo? Y no. Y además, ahora mismo yo creo que se pueden consultar ya por internet y ya están colgadas en este momento en la página de la revista UFO, es ufo.com.br. ufo.com.br.
ufo.com.br. Exactamente. Vamos a ver qué hay. Y están en PDF muchos de esos documentos, y a mí me sorprendió porque están con nombres y apellidos, nada tachados. No se ha tachado. No se tachó nada. Están direcciones de personas. No sabemos hasta cuánto tiempo estarán ahí colgadas esas carpetas, pero es sorprendente. Y como te dije, estos días no pude dormir porque, claro, empecé a ver las cartas. Eran cartas, documentos, por ejemplo, cartas dirigidas al presidente Ernesto Geisel, que en aquella época, estamos hablando de época de la dictadura militar de Brasil, ¿no? Le llegaban cartas, y fíjate qué sorpresa, Iker. Bueno, eso lo sabía. Ernesto Geisel era un gran admirador del fenómeno OVNI, y de hecho, cuando llegaba una carta del extranjero especialmente, o incluso nacional, se la encaminaban directamente a su despacho. O sea, el presidente era un enamorado de la ufología. De la ufología, porque su hermano había sido testigo en Río Grande del Sur y él mismo de varios avistamientos ovnis. Y entonces Geisel, por ejemplo, recibe un pedido, hay una carta entre estos documentos desde Estados Unidos pidiéndole informaciones o que desclasificara el caso de Trindade de 1958, sí, claro. El famoso caso de este ovni fotografiado en la isla de Trindade, ¿no?, durante el Año Geofísico Internacional. Esta es una de las muchas sorpresas. Por ejemplo, podemos encontrarnos, también me encontré un material increíble, y eso lo vais a ver. Te ve emocionado, Pablo? No es para menos. Esta tarde yo estaba disfrutando viendo todo ese material, claro, de Durval Osvaldo Tonsac, que era un teniente coronel aviador de la FAB, de la Fuerza Aérea Brasileña, y que este hombre era un entusiasta de los ovnis, y pidiendo colaboración a varios ufólogos civiles que efectivamente colaboraron con este hombre. Y fíjate qué interesante, Iker, que él escribe al mítico general Alfredo Moacir Uchoa. Digo mítico porque fue uno de los grandes divulgadores de la ufología, investigador, un general del ejército brasileño, pidiendo que por favor, para participar en el Congreso de Ufología del año 75 en Brasilia, mítico, porque ahí estaba Joseph Allen Hynek y una gran playa de ufólogos de Estados Unidos que vienen a participar de ese congreso. Y entonces él pide para ir como observador oficial de ese congreso. El general. ¿No? Oye, una cosa, Pablo. Vamos a escuchar a Ademar Guevaer, el responsable de todo esto. Le hemos podido entrevistar, nos habla de esa Operación Prato, que claro, la gente está acostumbrada a lo que viene de Estados Unidos y el Área 51, pero es que esto tendría un nivel de película igual. Y ese fenómeno de los chupa-chupa, como se llamó en Brasil, luces vampíricas, lo decían allí, no sabemos qué es, no sabemos qué demonios era todo eso, pero gente con heridas. Tú pudiste entrevistar a los médicos en esa zona del estado de Pará. Nos lo contaba Ademar Guevaer. Pues la Operación Prato en la Amazonia consistió de una investigación militar, la más grande que tenemos conocimiento en todo el mundo, de un equipo militar, que ocurrió de septiembre a diciembre de 1977, porque las personas en el Amazonas estaban muy nerviosas porque habría una luz que era llamada de chupa-chupa o luz vampira, que los atacaba a los testigos. Algunas veces las personas se quedaban inconscientes por horas o por días. La Fuerza Aérea Brasileña fue llamada para hacer una investigación de este fenómeno, que se llamó fenómeno chupa-chupa. Lo que ocurrió es que una operación militar fue formada con alguna cosa entre 30 y 40 hombres, bajo el comando del coronel Uirangê Bolivar Soares Nogueira de Holanda Lima, hicieron investigaciones del fenómeno. A mí también me emociona porque es como el regreso a un tiempo. Yo sé que mucha gente no entiende esta emoción. Equipos de 40 militares en la selva brasileña investigando a personas que tienen heridas increíbles, que están bajo shock y que lo único que recuerdan es que han visto unas luces antes, unas luces extrañas en lugares y aldeas donde no hay luz ni agua. Es increíble. Pablo, seguiremos hablando. Yo creo que esto merece casi un serial, porque yo creo que hay información de algunos de los mejores casos de la historia. Esa filmación, que es lo que puede llamar la atención, ese rollo azul de Super 8, creo, que se ha entregado en esas carpetas, ¿sabes qué contiene ya? Bueno, yo estuve hablando el otro día con Roberto Beck, que es el que recogió el material directamente en Brasilia. Él ya pudo, creo que fue antes de ayer que pudo visionar esta película. En realidad no pertenece al caso, o sea, a la Operación Prato, sino es una filmación realizada en São Paulo, en Tatuapé, y contiene imágenes realmente de un objeto circular, luminoso, con una cola.
y él está tratando ahora de digitalizar estas imágenes, ¿eh? Entonces no pertenece a aquel caso, pero son imágenes bastante espectaculares según me contó Roberto Beck, ¿eh? Oye, Pablo, impresionante eso de equipos militares con nombres y apellidos destinados a la selva a saber qué pasaba con esas luces que atacaban a la gente, aparentemente. Y lo más interesante, Iker, es que muchos de, entre ellos Uirangé Holanda, que mencionaba ahora mismo el amigo Jevaer, este hombre, él es, juntamente con otros militares de la aeronáutica brasileña, testigo de un gigantesco ovni en uno de los ríos amazónicos, ¿no?, donde él estaba destinado a observar, a intentar ver lo que estaba ocurriendo, porque realmente aquello generó un ambiente de pánico desmesurado, ¿eh? Y Uirangé fue presa de pánico en aquel momento cuando el ovni prácticamente se pone a muy corta altura del grupo, ¿no?, de militares que los estaba observando, y lo más extraño es que después este grupo y otros que participan en estas misiones de observación de ovnis en Amazonía en 77, 78, terminan muy mal, algunos de ellos con perturbaciones mentales, suicidios, ¿no?, tengo entendido. Y incluso el mismo Uirangé viene a suicidarse años después, ya en los años 90, de una manera bastante misteriosa, supuestamente por una gran depresión. De verdad, Pablo, hay que cribar todo esto, hay que analizar, yo creo que tenemos que hablarlo con calma. Fíjate, la semana que viene estamos en un punto caliente de todo este tipo de misterios que no sabemos lo que son, pero desde luego interesan al hombre. Como interesan al hombre, nos interesan a nosotros. Hablaremos también de este fenómeno y quizás sepamos más con Pablo, porque esto tenemos que hacer, Pablo, como en el diario Pueblo Mítico, un serial, porque hay casos, yo creo aquí, de verdad impresionantes por lo que implicaban. Porque aquí los militares en Brasil sí que se metieron de lleno, como testigos y como investigadores. Hay que saberlo y hay que contarlo. Como siempre, Pablo Villarrubia, un abrazo grandísimo, hermanito. Un gran abrazo, amigos.